Atardecer sobre Gran Bretaña. Capítulo 15. Palacio de Buckingham. El primer ministro, Su Majestad. La reina Isabel se apartó de la ventana cuando el primer ministro entró en la biblioteca. La sala, que no solía usarse para asuntos oficiales, era cómoda, pero no opulenta. Pocos lo sabían, pero la reina prefería hacer negocios en un ambiente relajado, en lugar de la formalidad que a veces exigía la tradición. Su Majestad, dijo el primer ministro, inclinando cortésmente la cabeza hacia su reina. Señor Blair, saludó la reina con cariño, mientras la puerta se cerraba tras él. No esperaba volver a verlo tan pronto. ¿Puedo suponer que trae buenas noticias? Creo que sí, señora. Como sabe, la evacuación del país por parte de la familia real podría causar pánico. Sin embargo, una gran gira para exhibir las joyas de la corona podría ser una buena excusa. Una gran gira, reflexionó Elizabeth. Es una idea interesante, pero con la reciente agitación, ¿no les parecerá sospechosa nuestra partida? Quizás. Pero sin una declaración oficial que diga lo contrario, el público solo puede hacer conjeturas. Y, francamente, señora, prefiero que la familia real esté a salvo, sin importar el mensaje que pueda enviar al pueblo. Son mis súbditos, señor Blair. No puedo dejarlos solos a su suerte, a pesar de los peligros que se avecinan, dijo con cierta aspereza. El gobierno hará todo lo posible para salvaguardar la vida de la gente, señora, dijo el primer ministro con un tono de desesperación en su voz. Estoy seguro de que es cierto, pero si la familia real pudo permanecer en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, no veo por qué algunos de nosotros no podamos quedarnos durante esta crisis. Una crisis, debo añadir, de la que ni siquiera estamos seguros de que exista. Lo sé de muy buena fuente, señora. Creo que el peligro es muy real y que ya han comenzado, le dijo. ¿El asunto de Bristol y Liverpool? Preguntó Elizabeth. Ante su asentimiento, se dio un golpecito con el dedo en el labio inferior, pensativa. Encaja con lo que me has dicho hasta ahora, pero sigo pensando que es una mala idea que huya toda la familia real. He hablado de la situación con Su Alteza Real y ambos estamos de acuerdo. La familia se marchará, pero el duque y yo nos quedaremos. De esta manera, la línea de sucesión estará protegida y la familia real no quedará mal vista. ¿Estás segura, señora? Preguntó el primer ministro, preocupado. Quizás uno de los más jóvenes. Isabel rió. No, no lo creo. Llevo casi 50 años en el trono, señor. Cuando llegue mi hora, moriré en el trono, en Inglaterra, sin huir del peligro que ahora amenaza a mi país. Entonces se apartó de él y miró por la ventana, observando a los jardineros barriendo la nieve de los senderos en la pinambre cada vez más profunda. El reloj de pie de la esquina dio la hora y una puerta al final del pasillo se cerró con un ruido sordo. El primer ministro observó a la reina y pensó con rapidez, desesperado por encontrar la manera de evacuarla con su familia. Sabía que podía ser terca si creía que su camino era el correcto, pero no podía aceptar que se pusiera en peligro simplemente por principios. Señora, comenzó. ¿Cuánto falta para que los planes para la gran gira estén listos? Le preguntó en voz baja, sin apartar la mirada de la ventana. Un mes, señora, quizás un poco más. Muy bien, señor. Organice la gran gira. Toda la familia real, excepto el duque y yo, abandonaremos el país como usted sugiere, dijo con firmeza. Será como usted diga, señora. Pero si me permite sugerir, cuando comience la visita, quizá usted y Su Alteza Real deberían retirarse al castillo de Balmoral, dijo, cerrando los ojos con aire de derrota. Mentalmente, ya pensaba en las posibilidades de rescatarlos de Balmoral. Quizás un trabajo para el SAS, si es que no se han visto comprometidos ya, reflexionó. Lo consideraremos, señor, dijo la reina, retomando la imagen de la monarca distante y fría que el público veía tan a menudo. Mientras tanto, sepa que no estamos disgustados con usted. Ha servido a nuestro pueblo fiel y eficazmente, enviando un mensaje. Harry sintió que Hermione y McGonagall salían de la habitación con el traslador que había hecho. Entonces centró su atención en encontrar a Emma Granger. Incluso desde la distancia,
podía sentir su miedo y su dolor. Harry tuvo que reprimir el impulso de saltar de inmediato. Si era necesario, podría aparecerse junto a Emma, pero necesitaba intentar aparecerse en un lugar cercano en lugar de casi encima de ella. Su intención era una entrada sigilosa. Lo ideal sería simplemente agarrar a los Granger y desaparecer. Pero si había una barrera antiaparición donde los tenían retenidos, tendría que derrumbarla primero, y eso llevaría tiempo. Claro, podía aparecerse por la mayoría de las barreras antiaparición, pero apariciones en tándem. No era algo que quisiera probar esta noche si podía evitarlo. Utilizando sus sentidos, hizo todo lo posible por ignorar el dolor que sentían los Granger mientras intentaba averiguar más sobre su ubicación. Hay otros 7 con los Granger, en una pequeña habitación a unos 90 kilómetros al sur de aquí, pensó. De repente, uno de los Granger sintió un destello de dolor. Harry se dio cuenta de que sus opciones se habían reducido de varias a una, pues uno de los Granger estaba sufriendo una maldición Cruciatus. Revisó su capa de invisibilidad una vez más, luego cerró los ojos, su magia se encendió con fuerza y se desvaneció. Apareció en una pequeña habitación vacía. Dan yacía jadeante en el suelo, con los ojos vidriosos por el dolor y los brazos y las piernas atados. De pie junto a él, un mortífago acababa de lanzar la maldición Cruciatus y se disponía a repetirla. Antes de que el mortífago pudiera librarse de ella, su cabeza explotó en un baño de sangre y vísceras por una silenciosa maldición reducto de Harry. Estaba furioso y no quería correr riesgos esa noche. Harry se colocó detrás de otro mortífago y disparó otro reducto R en la base de la cabeza del hombre, provocando una explosión que salpicó a los Granger de sangre y vísceras. Presos del pánico, los mortífagos restantes lanzaron varias maldiciones en dirección a Harry. La mayoría falló, pero un reducto R que impactó en la pared tras él le clavó astillas de madera en la espalda, las piernas y las nalgas. Su chaleco de colacuerno lo salvó de todos los fragmentos letales, pero varias astillas muy grandes lo alcanzaron en la parte baja de la espalda y las piernas. Algunas astillas se incrustaron en las nalgas y las piernas, pero sobresalían lo suficiente de su carne como para delatar su posición bajo la capa. Tiene que ser Potter bajo una capa de invisibilidad, gruñó Nat. Accio. Capa. El daño ya estaba hecho. Harry no soltó la capa, pero ésta se movió lo suficiente como para revelar más de él, así que rápidamente lanzó un escudo de cuerpo entero. El escudo era bueno para la mayoría de los hechizos, pero no detendría un imperdonable. Se movió a otro lugar y mató a 2 mortífagos más, atravesando sus escudos y atacándolos con maldiciones reductoras. Luego, dejó caer su capa de invisibilidad y se colocó entre los mortífagos y los Granger. Nat se giró hacia Dan Granger, que seguía en el suelo, y apuntó con su varita. «Evade Kedavra», gritó. Sin pensarlo, Harry conjuró un escudo metálico, atado a su antebrazo, mientras se lanzaba frente a Dan. La maldición impactó el escudo y se hizo añicos. Harry contuvo un gemido cuando el impacto de la maldición asesina contra su escudo le rompió el brazo en varias partes. Gritó mientras continuaba rodando, aplastando su brazo roto contra el suelo. El escudo se rompió en el rodar y cayó. Con su brazo sano, Harry golpeó a Nat en el bajo vientre con un hechizo cortante, destripándolo limpiamente. Nat gritó cuando trozos fibrosos de intestino y entrañas explotaron de su vientre, y luego se desplomó, sentado sobre sus propias entrañas. Aturdido, intentó débilmente meterlas de nuevo en su cuerpo. Harry rápidamente desterró la varita de Nat antes de volverse hacia los 2 mortífagos restantes. Uno de los 2 mortífagos restantes dejó caer su varita, asustado. Harry se giró de inmediato hacia el otro. Rodó de nuevo para evitar otra maldición asesina y respondió con un contundente maleficio. Este impactó al hombre, levantándolo y lanzándolo hacia atrás como un muñeco de trapo. El mortífago se estrelló contra una pared y se estrelló contra una viga de soporte, doblándose la columna vertebral con tanta fuerza que se hizo añicos. Fragmentos de hueso atravesaron su cuerpo a una velocidad tremenda, destrozándole los pulmones y atravesándole el corazón. Estaba muerto antes de tocar el suelo.
Harry se puso de pie lentamente y se tambaleó ligeramente mientras observaba al mortífago que quedaba. No estaba de humor para formalidades. Le dolían el brazo, la espalda y las piernas. Legilimens, dijo Harry, apartando los escudos del hombre y abriéndose paso hacia su mente. Le llevarás un mensaje a tu maestro, le dijo al mortífago mientras implantaba las órdenes y le infundía poder a través del enlace. El hombre cayó de rodillas, babeando y convulsionando mientras Harry continuaba sin piedad su ataque mental. 2 minutos después, Harry liberó al sirviente de Voldemort de su control mental, y el hombre se puso de pie lentamente y salió de la habitación arrastrando los pies. El mortífago era un muerto viviente. Harry había destruido su centro de conciencia, convirtiéndolo en una bomba mágica andante. La magia que acababa de realizar lo había debilitado gravemente y pasaría un día o dos antes de que recuperara toda su potencia. Estaba consumiendo al máximo sus reservas solo para mantenerse en pie. Observó la parte trasera de su bomba andante que se alejaba un instante más. Un gemido a sus espaldas atrajo su atención hacia los Granger. Harry miró a Nat, que yacía cerca gimiendo débilmente, y decidió que no representaba ningún peligro. Harry se giró para ver cómo estaban Dan y Emma. Ambos parecían estar muy aturdidos. Por suerte, la mayor parte del daño parecía deberse únicamente a múltiples maldiciones cruciatus, maltrato y ataduras, cosas fáciles de arreglar. Harry se paró frente a Emma y jadeó de dolor mientras intentaba arrodillarse frente a ella. Deshizo las cuerdas que la mordían cruelmente en las muñecas y los tobillos, atándola a la silla. Su ropa estaba igualte, pero parecía haber escapado de cualquier tortura sexual y Harry respiró aliviado. Mamá, vamos, mamá, tienes que concentrarte. Necesito tu ayuda, le instó a Emma. Emma negó con la cabeza con dolor y sus ojos se enfocaron lentamente. Harry, preguntó con cansancio. La conmoción, tanto mental como física, comenzaba a afectarlos a todos. Sí, mamá, vamos. Necesito tu ayuda. Puedo sacarnos de aquí, pero necesito que ayudes a papá. Te llevaré a casa, con Hermione. El Sane de McNeil nos estará esperando. Hermione, ¿está Hermione bien, Harry? Sí, mamá, está en casa. Por favor, escúchame. Tenemos que irnos antes de que lleguen otros. Ayúdame con papá, por favor, la instó. Todavía estaba aturdida por la terrible experiencia y él necesitaba su ayuda para sacarlos. ¿Dan está herido?, preguntó, y gritó al ver a Dan tendido en el suelo, con la respiración entrecortada. Lentamente se deslizó de la silla para arrodillarse a su lado. Harry desterró las cuerdas de Dan y luego les lanzó a ambos el hechizo analgésico más fuerte que se le ocurrió. Harry no podía permitirse lanzar uno sobre sí mismo. Tenía poca energía y necesitaba tener la mente despejada para una aparición en tándem. Harry se arrodilló junto a Emma. Tenemos que irnos de aquí ya, mamá. Yo le llevo la mano. Tú agárrate a mi hombro, mamá. Emma lo miró fijamente un momento, confundida. Tenía 2 manos, así que no entendía por qué debía agarrarle el hombro. Harry extendió la mano y tomó la de Dan. Emma, sin pensarlo mucho, agarró a Harry de la otra. Él gimió y empezó a sudar frío. Unas manchas danzaron ante sus ojos y los cerró rápidamente. Luchando por mantenerse despierto, se apareció con los dos. Se oyó un chasquido enorme cuando desaparecieron y las paredes de la habitación estallaron. Nat murió cuando el techo del edificio se derrumbó. Grimmauld Place. La intención original de Harry había sido llevar a los Granger directamente a su dormitorio. Pero cuando Emma le agarró el brazo roto, todo pensamiento se desvaneció en la oulide de dolor y el inicio del shock. En tal caso, el cuerpo funcionaba solo por instinto. Harry, Dan y Emma aparecieron en su dormitorio en Grimmauld Place. Emma se desmayó encima de su marido y, al hacerlo, soltó la mano de Harry. Él se tambaleó sobre sus rodillas, aliviado, y logró ponerse de pie. Dobby, susurró Harry con voz ronca. Se oyó un chasquido, luego un jadeo, y luego otro chasquido. Harry no pudo girarse lo suficientemente rápido para ver a Dobby antes de que el elfo desapareciera. Se quedó allí confundido, preguntándose a dónde se había ido Dobby. En la sala de estar del primer piso,
Hermione se había puesto a pasear frente a la chimenea. Remus y Tonks estaban sentados nerviosos en uno de los sofás, mientras que Amelia, Donnie y la profesora McGonagall estaban sentadas en otro. Llevaban casi una hora esperando a que Harry apareciera. Todos dieron un salto cuando un chasquido los sobresaltó. Dobby apareció frente a Hermione, con las orejas gachas y las manos retorciéndose en su cubretetera. Una enorme lágrima cayó de sus enormes ojos. Señorita Hermione, debe venir rápido. El amo Harry y sus padres están muy heridos en la habitación del amo Harry. Antes de que Dobby terminara de hablar, Hermione subía corriendo las escaleras, con Remus y Tonks pisándole los talones. Hermione irrumpió en la sala de Harry y continuó corriendo hasta el dormitorio, donde se detuvo en seco. Sus padres yacían en el suelo cubiertos de sangre. Harry estaba de espaldas a ella, con la espalda también cubierta de sangre. Hermione se llevó una mano a la boca y se quedó paralizada, sin saber a quién acercarse primero. Remus y Tonks la empujaron y fueron a ver a sus padres. Eso sacó a Hermione de su letargo y ella también fue con sus padres. Donnie entró en la habitación y echó un vistazo rápido a Harry, que aún estuviera de pie la tranquilizó, mientras que la cantidad de sangre en los Granger la preocupaba. Se encargó de ellos primero. La espalda de Harry estaba ensangrentada, pero no tanto como la de los Granger. Lo que no se habían dado cuenta era que los Granger estaban cubiertos de sangre de mortífagos. Donnie lanzó un rápido hechizo de diagnóstico a los Granger y luego se tambaleó hacia atrás. Esta no es su sangre. Aparte del agotamiento, el daño por la maldición Cruciatus y estar atados, están bien, dijo con incredulidad, y luego miró fijamente a Harry. Remus lanzó un rápido encantamiento purificador para limpiar la sangre de los dos muggles. Harry aún no había reconocido su presencia. Sin que los demás lo supieran, luchaba por mantener la conciencia y la perdía. Su balanceo se había acentuado. Tonks se levantó, se acercó a él y lo agarró del brazo. Emitió un gemido y se desplomó lentamente. Donnie corrió a su lado y empezó a hacerle diagnósticos, mientras Tonks lo sostenía por los hombros. Tiene un brazo gravemente roto y la sangre en su espalda y piernas es suya. Tenemos que llevarlo a la cama y desvestirlo. Remus continuó, dando órdenes bruscas, conjura 2 camas más para los Granger y mételos en la cama. Luego, administrales 2 dosis de poción anticruciatus y un poco de pimentón. Hermione, ayuda a Remus. Las pociones están en mi bolso. Tráelas. Nymph, ayúdame a meter a Harry en la cama. En poco tiempo, Donnie había puesto orden en el caos. Dan y Emma descansaban cómodamente en las camas que Remus había conjurado, mientras Donnie trabajaba extrayendo más de 100 astillas de madera de la espalda de Harry. Le había administrado a la fuerza una poción reparadora de huesos y otra para reponer la sangre, e intentaba mantenerlo dormido mientras lo atendía. McGonagall había hechizado la habitación y las mantas para que el aire fuera un poco fresco y las mantas estuvieran cálidas. Luego conjuró una mesa y sillas para que todos pudieran sentarse y esperar a que los heridos despertaran. Hermione estaba sentada entre sus padres, con la mirada dividida entre ellos y Harry, que estaba en la cama al otro lado de la habitación. Menos de una hora después, Emma despertó. «Mamá», preguntó Hermione tímidamente. Había oído la historia de los padres de Neville y temía que sus padres corriesen la misma suerte. «Hola, cariño», dijo Emma mirando a su hija. Hermione agarró la mano de su madre y lloró de alivio. «Stitchach, Hermione, estoy bien. ¿Cómo está tu padre?» La profesora McGonagall se acercó a Hermione y le puso una mano en el hombro. «El Sane de McNeil dice que su esposo está bien, señora Granger. Está durmiendo ahora mismo y debería despertar enseguida. Sentirá dolor e incomodidad durante unos días, pero la sensación pasará». Emma recostó la cabeza sobre la almohada y se relajó un momento, y entonces abrió los ojos de golpe. «Harry, ¿dónde está?», preguntó, intentando incorporarse. Hermione apoyó las manos en los hombros de su madre y la empujó suavemente hacia la cama. «Se pondrá bien, mamá. Le hirieron más que a cualquiera de vosotras, pero para mañana la mayoría de sus heridas estarán curadas». Luego miró a Donnie, que seguía quitándole enormes astillas de la espalda a Harry.
Gracias a Dios. Creí que me moría cuando saltó frente a ese hechizo verde que le lanzaron a tu padre. Deberías haberlo visto, cariño. Nunca había visto nada igual. Hermione jadeó y echó la cabeza hacia atrás para mirar a su madre. ¿Harry recibió otra maldición asesina?, preguntó horrorizada. No, no lo creo. Apareció un escudo metálico, atado a su brazo. Harry saltó frente a la maldición y el escudo apareció justo a tiempo. Golpeó el escudo y sonó como una campana al explotar. Su escudo se hizo añicos cuando la maldición lo impactó, dijo Emma, y entonces la golpeó a ella y empezó a temblar en la cama. ¿Esa era una maldición asesina? Saltó frente a la maldición dirigida a tu padre. ¿Podría haber perdido a Dan? Hermione sollozó y miró a Harry, tendido boca abajo en la otra cama. Donnie se inclinó sobre él y le extrajo otra astilla de la espalda. Emma, alertada por el llanto, observó atentamente a su hija. Vio que Hermione se debatía entre quedarse con sus padres o ir con Harry. Extendió la mano para acariciar la mejilla de su hija y hacerle saber que lo comprendía. Hermione se volvió hacia su madre y esbozó una sonrisa llorosa. Señora Granger, su esposo está vivo, usted está viva y Harry está vivo. Concéntrese en eso por ahora, dijo Amelia en voz baja. Tienen mucha suerte de estar aquí. Emma cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, otra voz la interrumpió. Sí, el señor Potter conjuró un escudo para detener una maldición asesina, realizó una hazaña que la mayoría de los magos no son capaces de realizar. McGonagall miró al joven en el que Donnie estaba trabajando. 100 puntos para Gryffindor por conjuración, señor Potter, y otros 50 puntos por valentía, aunque me tienta restar puntos por eso, murmuró, sacudiendo la cabeza con asombro. Remus y Tonks resoplaron divertidos e incluso Hermione sonrió. Concentrarse en que, ¡ay, tío! ¿Alguien ha pillado la matrícula de ese camión? Me duele la cabeza, anunció un aturdido Dan Granger. Hermione chilló y se abalanzó sobre su padre. Él la abrazó sin pensarlo 2 veces. ¡Ay! Tranquila, tranquila, cálmate, calabaza. Ya estamos bien, murmuró contra su cabello. Dan miró a Emma, quien le devolvió la sonrisa a su esposo. Todavía con Hermione en brazos, Dan miró a su alrededor confundido. Bueno, ¿alguien puede explicarme cómo llegué aquí? Lo último que recuerdo es que estaba en el suelo, en un lugar extraño. Parece, señor Granger, que hoy temprano usted y su esposa fueron secuestrados de su oficina. Lamento informarle que 3 de sus empleados fueron asesinados. Posteriormente, se envió una nota a Harry Potter. En ella, los secuestradores ofrecían liberarlos a ambos y Harry se entregaba a ellos, dijo Amelia en voz baja. Sin embargo, parecía que el señor Potter tenía otros planes. Después de enviar a su hija a Grimmauld Place, salió a buscarlo. Dan miró a Emma y Hermione con la preocupación reflejada en su rostro. Ambas asintieron, confirmando lo que Amelia le decía. Reclinándose sobre las almohadas, cerró los ojos para protegerse del dolor de cabeza. Gracias a Dios que todos están bien, susurró. Donnie levantó la vista tras retirar las últimas astillas de la espalda de Harry. Una vez extraídas todas, selló rápidamente las heridas restantes y limpió la sangre con algunos hechizos. Luego se acercó a sus otros 2 pacientes para examinarlos. Tras hacerles algunas pruebas, se enderezó, sonriendo. Mañana por la tarde, esto será poco más que un doloroso recuerdo para ambos. Las pociones están funcionando de maravilla, dijo Donnie. Hermione le dedicó una débil sonrisa a la sanadora, pero el alivio se reflejaba en sus ojos. ¿Qué pasa con Harry?, preguntó Tonks suavemente. Donnie frunció el ceño ligeramente y miró hacia la cama donde Harry dormía. Sus heridas eran mucho más graves, pero se está recuperando muy bien. Se rompió el brazo en 4 partes, no sé cómo, pero se está curando bien y debería estar completamente curado en 1 hora. Le he quitado las astillas de la espalda, eran bastantes. Cuando despierte, necesitará más poción reconstituyente. Sus reservas mágicas están agotadas, pero están regresando a un ritmo asombroso. Creo que estará como nuevo mañana al mediodía. Tengo curiosidad por saber cómo logró acumular tanto daño tan rápido. Nos estaba protegiendo,
susurró Emma, luego se giró hacia Hermione y se mordió el labio ligeramente. Recuerdo dos mortífagos explotando, y de repente Harry apareció, entre nosotros y los 5 restantes. Uno de ellos lanzó esa abequedre, abracraba, esa maldición verde, y Harry se lanzó frente a Dan, que estaba en el suelo. Siguió luchando desde el suelo hasta que no hubo más con quien luchar. Creo que estaba en shock y él, me llamó mamá, dijo con un tono de asombro. Hermione pareció sorprendida por un momento, luego sonrió amablemente a su madre. Se oyó un gemido bajo de Harry y todos se fijaron en él. Hermione miró a sus padres, luego a Harry, y luego de nuevo a sus padres, sin saber qué hacer. Emma tomó la decisión por ella. Ve con él, cariño. Ahora estamos bien, gracias a él, dijo en voz baja. Hermione miró a su padre, quien asintió. Se puso de pie de un salto y rápidamente se unió a Tonks y Remus junto a la cama de Harry. Remus ayudó a Harry a darse la vuelta y sentarse. Tonks estaba a punto de conjurar unas almohadas para que se apoyara cuando Hermione resolvió el problema sentándose detrás de él y dejándolo apoyarse en ella. Donnie le dio más poción reconstituyente. Con una leve sonrisa, miró a Donnie y asintió agradecido. Mirando a su alrededor, notó la presencia de Amelia. ¿Alguien tiene un pensadero?, preguntó en un susurro cansado. Era hora de afrontar la situación. Tonks sacó un pensadero estándar de testigos de errores y ayudó a Harry a extraer los recuerdos. Luego le entregó el pensadero a Amelia. Amelia parecía lista para guardar el pequeño pensadero cuando se detuvo y miró a todos a su alrededor. Harry, ¿te importaría si paso esto aquí para que todos lo vean?, le preguntó. Es más fácil si lo ven que tener que repetirme la misma historia una y otra vez, dijo en voz baja. Hermione se movió ligeramente detrás de él, haciéndole muy consciente de su presencia. Le pasó una mano por el pelo, lo que lo tranquilizó. Luego intentó doblar el brazo para acariciarla, pero hizo una mueca y se detuvo. No muevas mucho el brazo esta noche, Harry. Te va a doler mucho hasta que los huesos terminen de soldarse. Los músculos y tendons también necesitarán un poco de tiempo. Los has estirado de maneras que no deberían moverse, le dijo Donnie mientras lo ayudaba a enderezarlo de nuevo. Amelia colocó el pensadero sobre la mesa que McGonagall conjuró y luego invocó los recuerdos en modo presentación. El aire sobre el pensadero brilló y un Harry Potter de 1 metro apareció justo a tiempo para ver a Hermione y a la profesora McGonagall, de tamaño similar, trasladarse desde la suite principal de Hogwarts. Harry apartó la cabeza de las imágenes y miró hacia otro lado. Esta noche me convertí en asesino, pensó. Peter era diferente, matarlo fue pura justicia, pero no conocía a esos hombres, no sabía nada de ellos. Simplemente los maté. Sus hombros se encogieron un par de veces y los brazos de Hermione lo apretaban con más fuerza. ¿Es que no lo entiende? Soy un maldito monstruo. Ni siquiera me inmuté al matarlos. Cerró los ojos con fuerza e intentó con todas sus fuerzas no llorar. Había dejado a un hombre con vida, pero ese hombre estaba prácticamente muerto. Había matado a 7 hombres esa noche, 7 hombres con padres que los amaban. Algunos probablemente eran esposos, padres, tíos y hermanos. Harry escuchó el sonido de la pelea desde el pensadero y se estremeció de consternación. Abrió los ojos al oír una voz suave que lo llamaba. Miró el rostro sonriente de Amelia. Harry, después de revisar tu memoria, no encuentro ningún fallo en lo que hiciste. Te enfrentaste a una situación de 7 contra 1 y tenías que proteger a 2 muggles al mismo tiempo. Sé que esto no te hace sentir mejor por lo que hiciste, pero un Ore entrenado no podría haberlo hecho mejor que tú esta noche. De hecho, no conozco a ningún Ore que pudiera haber hecho lo que hiciste esta noche, le dijo Amelia. Harry asintió en silencio. Mientras la observaba guardar el pensadero en el bolsillo, sus ojos comenzaron a cerrarse. Le costaba mantenerse despierto con Hermione pasándole las manos por el pelo. Será mejor que envíe un equipo a recoger los restos. Por suerte, el pensadero nos permitirá saber dónde aparecernos. Profesor, permítame darle una nota explicando la ausencia de los estudiantes. Así no se meterán en líos, dijo el director, dirigiéndose a la puerta. McGonagall asintió agradecida.
Una nota de Amelia sería de gran ayuda para asegurar que ninguno de ellos provocara la ira de Dumbledore. Amelia salió de la habitación seguida de cerca por McGonagall. Donny les dio a los padres de Hermione un sonífero. Se giró para hacer lo mismo con Harry, pero este ya se había quedado dormido en brazos de Hermione. Sonriéndoles, ayudó a Hermione a estirarse junto a él y, en cuestión de segundos, ambos se quedaron dormidos. Despacho del director, Hogwarts, esa misma noche. Al regresar a la escuela desde Grimmauld Place, Minerva fue directamente al despacho del director. Tras pasar junto al guardián gárgola y subir a la escalera que subía lentamente, se golpeó la pierna con la carta que sostenía y frunció el ceño. Había sido una larga noche de espera y se había sentido inútil durante la mayor parte. Una vez que Harry y los Granger regresaron a la casa, heridos, pero a salvo, pudo relajarse por primera vez en varias horas. Tras hablar con Donny, Amelia escribió rápidamente una carta, excusando a Harry y Hermione de Hogwarts por varios días. Si bien Minerva coincidía con el director en la necesidad de su ausencia, sabía que Albus le causaría problemas a Harry. Al encontrarse frente a la oficina, enderezó los hombros y respiró hondo. No había otra opción. Llamó a la puerta y entró en el despacho del director cuando se le pidió. Albus la recibió con ojos brillantes. Tras ofrecerle una silla, se recostó y esperó. ¿No te ofrezco un caramelo de limón, Albus?, preguntó Minerva con cansancio. Los ojos de Dumbledore se iluminaron. ¿Te gustaría uno? La mayoría de la gente los rechaza, dijo, casi con tristeza. No, no quiero. Pero nunca me parece una visita en condiciones a tu oficina sin el caramelo de limón que me ofreces. Ah, ya veo. Juntó las manos bajo la barbilla y la miró por encima del escritorio. ¿Qué ha pasado, Minerva? ¿A dónde has ido esta noche?, preguntó en voz baja. Traigo una carta de Amelia Bones, Albus, respondió ella, dejándola sobre su escritorio. En ella, verás que ha excusado a Hermione Granger y a Harry Potter de Hogwarts por unos días. Se incorporó rápidamente, tomó la carta y la leyó rápidamente. Al levantar la vista, sus ojos azules se clavaron en los de McGonagall. Explícame esto, ordenó. Una emergencia familiar, director, dijo con firmeza. Una emergencia familiar. Podría entenderlo por la señorita Granger, pero Harry Potter no tiene familia, profesor. ¿Podría explicar su ausencia?, casi le exigió. Lo siento, señor, pero el motivo de su ausencia no es asunto mío. Como subdirectora, es mi deber asegurarme de que los alumnos que faltan a la escuela tengan motivos para ello. Una emergencia familiar, confirmada por Amelia Bones en su calidad de miembro de la Junta, cumple con ese requisito. Repito, Harry Potter no tiene familia. ¿Por qué no asiste a la escuela como debería? Tendrás que hablarlo con Amelia, Albus. No creyó necesario explicarme su razonamiento, dijo Minerva con calma. Técnicamente, no era mentira. Amelia no había explicado las razones de la carta, principalmente porque Minerva ya las conocía. Dumbledore la siguió mirando, como esperando algo. Cuando Minerva se negó a decir más, se frotó los ojos con cansancio. Muy bien, profesor. Creo que eso es todo por esta noche. Por supuesto, director. Buenas noches, respondió ella, poniéndose de pie. Al cerrar la puerta de la oficina tras ella y subir de nuevo a la escalera giratoria, suspiró profundamente. La reunión había ido mejor de lo esperado, aunque no envidiaba a Harry. Apostaría su bata de tartana que el director llamó a Potter a su despacho poco después del regreso del joven. Mansión Malfoy, temprano en la mañana. El único mortífago superviviente del secuestro de Granger entró a hurtadillas en la mansión Malfoy, dirigiéndose directamente a los aposentos del amo en el sótano. Lucius lo siguió, pero no demasiado cerca. Algo en el comportamiento del hombre había hecho sonar las alarmas en la mente de Lucius. Se hizo el silencio cuando el hombre entró en la cámara de Voldemort. Se detuvo arrastrando los pies a pocos metros del señor tenebroso, quien levantó la vista de su silla sorprendido. El hombre empezó a temblar y a convulsionar, y al hacerlo, pulsó con una luz blanca brillante. De repente, el mortífago chilló,
arqueó la espalda y los presentes en la cámara pudieron oír claramente el crujido de los huesos de su espalda. Entonces se enderezó para mirar a Voldemort a los ojos. Te daré esta advertencia solo una vez, Tom. No vuelvas a meterte conmigo, ni con mi familia. Los labios del hombre se movieron, pero fue la voz de Harry Potter la que se escuchó en toda la cámara. Voldemort se puso de pie, furioso. Varios de sus sirvientes se abalanzaron para agarrar al poseído. Al hacerlo, estallaron en llamas y el propio Voldemort empezó a humear, a pesar de no haber tocado al mortífago. Mientras se retorcía, chilló de dolor. ¿Qué clase de magia es esta, Potter?, gimió Voldemort. No te volveré a advertir, Tom. Apártate de mi camino o te haré más daño del que puedas imaginar, entonó la voz del joven. El mortífago poseído levantó una mano y un rayo de luz azul surgió de su palma, impactando a Voldemort en la frente. El señor oscuro se desplomó. Cuando la luz se apagó, el hombre poseído estaba muerto en el suelo. Voldemort gimió y, con dolor, volvió a subirse a su silla, temblando de miedo. Potter le había enviado una visión y lo aterrorizó aún más que el dolor de las quemaduras que Potter le había infligido. Era una visión de sí mismo, inmortal pero impotente, perseguido, fugitivo y solo, sin respeto ni temor de nadie. Para el señor oscuro, era el peor infierno. Lucius, espetó Voldemort mientras observaba cómo los hombres retiraban a sus sirvientes muertos. Lucius se abalanzó. Maestro, debemos averiguar cómo Potter se ha vuelto tan poderoso. Ordena a nuestros espías en Hogwarts y otros lugares que redoblen sus esfuerzos. Potter es una amenaza para todo lo que planeamos. Será como ordenes, maestro, dijo Lucius, haciendo una profunda reverencia, con las extremidades temblorosas. Se dio la vuelta, con la intención de escapar, pero fue detenido. Un momento, Lucius. Tengo otra tarea para ti. Envíale algo como agradecimiento a nuestro antiguo maestro de pociones. Ninguna acción debe quedar sin recompensa, gruñó. Grimmauld Place. Harry despertó con el murmullo de voces. Había un lugar cálido en la cama junto a donde yacía. Se giró un poco y percibió la fragancia que había llegado a asociar con Hermione. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era un sueño. Estaba seguro de que la noche anterior había despertado de un sueño profundo para encontrarse acurrucado junto a Hermione. Recordaba vagamente haberse acurrucado más cerca antes de volver a quedarse dormido. Decidiendo que nunca podría volver a dormir, parpadeó un par de veces y esperó a que el mundo se aclarara. Se incorporó y cada músculo de su cuerpo se quejó. Ahogó un gemido e hizo una mueca. Entonces vio a Hermione de pie junto a su cama. Vamos, Harry, dijo en voz baja, tomándole la mano. Lo que necesitas ahora mismo es un baño caliente con esas sales que tienes y luego desayunar. Después, Donnie quiere volver a revisarte. Asintió y se puso de pie, vacilante. Notó que los Granger estaban sentados alrededor de una mesa en su habitación con Remus y Tonks. Las camas que habían usado la noche anterior ya habían sido retiradas. Todos lo observaban, lo que lo ponía nervioso por alguna razón. Intentó incorporarse lo mejor que pudo y sonrió mientras se dirigía al baño. Haré que Dobby te traiga algo de ropa, Harry. Ve a remojarte. Nos aseguraremos de que el desayuno esté listo cuando salgas, gritó Hermione mientras cerraba la puerta del baño. Una hora después, Harry regresó del baño sintiéndose mucho mejor. Se acercó a la mesa donde Hermione estaba sentada con sus padres y los demás y se sentó a su lado. Dobby y Winky aparecieron y pusieron platos de comida en la mesa. Con mucha hambre esa mañana, llenó su plato con más comida de la que solía desayunar. Iba a la mitad de su pequeña montaña de comida cuando notó que todos lo miraban fijamente. Entonces comprendió por qué los padres de Hermione lo miraban. Tragó saliva con nerviosismo. Lo siento. No sé cómo acabó Hermione en mi cama, pero no hicimos nada, de verdad, soltó. Dan y Emma se miraron antes de estallar en carcajadas. Hermione miró a Harry, mortificada, al darse cuenta de lo que acababa de decir. Emma se acercó y tomó la mano de Harry. No nos molesta. Cielos, no. Primero, Hermione no te dejaba hacer nada que no quisiera y eres demasiado caballero como para obligarla. Segundo,
anoche no estabas en condiciones de hacer nada más que dormir. Y finalmente, cuando Hermione toma ese tipo de decisión, confiamos en que se asegure de elegir bien. Por lo que veo, lo ha hecho, dijo Emma con seriedad. Empezó a reír de nuevo al notar que Hermione se sonrojaba hasta la raíz y miraba fijamente la mesa. Dan tosió una vez y pareció avergonzado. Harry, te debemos la vida. Esta mañana, mientras dormías, varios hablamos de lo que vimos en el pensadero. Una herramienta muy útil, la verdad. Te vimos saltar frente a esa maldición asesina y, si tu escudo no hubiera funcionado, bueno, funcionó, gracias a Dios. No estoy muy al día con todo esto de las deudas de vida y de mago, pero, señor Granger, está bien, de verdad. No podía dejar que les pasara nada a ninguno de los dos. Le prometí a Hermione que lo traería a casa sano y salvo, dijo Harry, interrumpiéndolo. Hermione le sonrió a Harry con el corazón en los ojos. No te presionaremos, pero no está bien. Nos salvaste la vida, dijo Emma con fervor. Anoche presencié lo mejor y lo peor que el mundo mágico ofrece. Créeme, Harry, eres el mejor. Una vez pensé que tenías mucha suerte porque Hermione se había enamorado de ti. Ahora, sin embargo, me pregunto si no será ella la afortunada. Harry miró los rostros a su alrededor y se le nubló la vista al tiempo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No debería decir eso, señora Granger. Anoche maté a más de 7 hombres. Ni siquiera pensé en ofrecerles clemencia ni en preguntarles si querían rendirse. Debería estar encerrado en Azkaban por lo que he hecho, terminó en un susurro, con la vista clavada en su plato. Hermione agarró la cabeza de Harry y lo obligó a mirarla. Ni se te ocurra decir eso, Harry Potter, exclamó furiosa. ¿Me estás diciendo que te avergüenzas de haber salvado a mi familia? Además, anoche te vimos soltar al último mortífago, el que dejó caer su varita. La mirada de Harry volvió a la mesa. No lo dejé ir, Hermione. Lo envié de vuelta con Voldemort para que muriera. Maté su mente y le di una misión que cumplir antes de que su cuerpo dejara de funcionar. Y si cumplió su misión correctamente, probablemente mató a unos cuantos mortífagos más en el proceso. Hermione jadeó y Tonks se inclinó sobre la mesa. ¿Cuál era su misión, Harry?, preguntó su tutor en voz baja. Para decirle a Voldemort que no se meta conmigo ni con mi familia, y eso incluye a los Granger. Mi mortífago le dio a Voldemort una visión de su peor pesadilla, la inmortalidad sin poderes ni estatus, siendo perseguido, solo y rechazado, susurró Harry. Justo ahora, Voldemort está aprendiendo el significado de las palabras miedo y dolor al experimentar el poder de una magia que desconoce. Dan resopló. Bueno, si es así, ya era hora. Por lo que he oído, lleva años viviendo del miedo que crea. Si alguien consigue infundirle miedo, será una experiencia nueva para él. Harry, yo no podría haber hecho lo que tú hiciste, y estoy entrenada para eso, dijo Tonks, mirándolo fijamente a los ojos. Cor. Te lanzaste a ciegas a una situación desconocida, eliminaste a los malos y salvaste a los rehenes. Y aunque probablemente deberías saltarte la parte en la que te lesionas la próxima vez, aún tienes mucho de qué enorgullecerte. Incluso los equipos de rescate de rehenes Muggles lo hacen matando a los malos. A veces es inevitable. Harry bajó la mirada hacia la mesa, todavía incapaz de mirar a nadie a los ojos durante un buen rato. Harry, sé que no te sirve de mucho consuelo, pero esos hombres mataron a nuestro personal, dijo Emma, y luego contuvo un sollozo. Probablemente también nos habrían matado si no hubieras ayudado. Harry levantó la vista. Los 3 Granger tenían lágrimas en los ojos. ¿Mataron a tu personal? ¿A cuántas personas?, preguntó con atención. Hermione se quedó sin palabras, solo pudo estrechar la mano de Harry. Fue Dan quien habló por ellos. 3. Harry, 2 asistentes, Katy y Jan, y nuestra recepcionista, Morgan, dijo en voz baja. La policía Muggle ha intervenido para ayudar a la policía Muggle, pero 2 de las mujeres tenían familias, añadió Tonks. Se les informará a las familias que los terroristas que cometieron este crimen murieron en un tiroteo con la policía para que puedan tener un poco de consuelo. Harry cerró los ojos con dolor. Remus, preguntó en voz baja.
Remus levantó la vista de su té. La escena en la mesa se había vuelto cada vez más personal e incómoda para el mago mayor. Era como presenciar una conversación familiar privada. Remus, por favor, reúnete con el señor Granger y asegúrate de que esas familias estén bien atendidas. Remus asintió. Aunque Harry había heredado todos los bienes de Sirius y Remus solo era el albacea del testamento, Harry decidió contratar a Remus para que lo ayudara a administrar los bienes combinados de los Potter y los Black. Harry comprendía cómo las estrictas leyes antihombres lobo obstaculizaban a Remus, impidiéndole ganar un salario decente. Su contratación resolvió ese problema, pero lo más importante para Harry y Remus fue que los mantuvo unidos. Ambos estaban prácticamente solos, excepto el otro. Remus se convirtió así en su tío adoptivo, mentor y asesor financiero. ¿A qué hora podemos volver a Hogwarts, Hermione?, preguntó Harry, intentando cambiar de tema. La profesora McGonagall se fue de aquí anoche después de que te quedaras dormida, pero Donny le dijo que no podrías moverte mucho hasta esta tarde como muy pronto. Dijo que estaría aquí hoy para revisarte antes de que pudieras regresar. Harry asintió y se levantó de la mesa. Al pasar junto a Emma, ella extendió la mano, le tomó la suya y lo abrazó. Sé que te sientes mal por lo que te obligaron a hacer anoche, Harry, pero quiero que sepas que, para nosotros, hiciste lo correcto. Y, para mí, eres parte de esta familia. Los ojos de Harry se llenaron de lágrimas y sorbió por la nariz varias veces. Gracias, señora Granger, susurró. Los abrazos de Emma eran similares a los de Molly cuando confiaba en ella, pero se diferenciaban en un aspecto curioso. Los de Molly parecían diseñados para sofocar y sofocar, mientras que los de Emma eran ligeros, casi como si intentara expresar la alegría de estar cerca, sin dejar de permitirle libertad. Era algo en lo que tendría que pensar. Claramente, los abrazos maternales eran de diferentes tipos. Dan los miró a ambos y sonrió. Harry, anoche me llamaste papá y a Emma mamá. Si no te sientes cómodo, llámanos Dan y Emma. Creo que ya hemos superado la etapa de señor y señora, dijo, y luego miró a su hija. Hermione bajó la mirada y se sonrojó con gracia. ¿Mis padres intentan avergonzarme hoy a propósito?, se preguntó. Primero fueron las bromas suaves al despertarme en la cama de Harry, y ahora esto. Levantó la vista y vio a Harry sentado en su cama con Donny revisándolo. Se relajó en su silla cuando Donny se incorporó y le sonrió. Al parecer, se estaba recuperando bien de la actividad de la noche anterior. Y aunque ella sabía que no era así, secretamente esperaba que parte de esa recuperación se debiera a que habían pasado la noche abrazados. Hogwarts, hora de cenar. Regresaron a Hogwarts justo antes de la cena. Harry permaneció cerca de Hermione, quien aún estaba un poco conmocionada por los sucesos de la noche anterior. Sin embargo, durante la cena, recibió un mensaje del director. Lo revisó rápidamente y trató de no fruncir el ceño al descubrir que Dumbledore quería que fuera a su despacho. Suspirando, Harry le pasó la nota a Hermione. Supuestamente, McGonagall había recibido una nota de Amelia sobre su ausencia. Ahora era el momento de averiguar si había sido suficiente. Harry salió del gran comedor y subió las escaleras hacia el despacho del director. Esta sería su primera reunión cara a cara con Dumbledore desde que regresó de vacaciones, y la verdad es que no le hacía ninguna gracia. Donny había actuado admirablemente, pero el efecto de la poción pimentónica que había tomado antes de irse de Grimmauld se estaba desvaneciendo rápidamente. Le dolían la espalda y la pierna, y lo único que deseaba era tumbarse en la cama y dormir. Se detuvo frente al guardián y sacó su bastón. Luego ajustó el aura alrededor de la gárgola y murmuró calcetines apestosos, restableciendo así la contraseña de la escalera. Estaba cansado de que lo llamaran al despacho del director y nadie le dijera la contraseña. Que la próxima vez la adivine el director. Subió las escaleras con cansancio y entró en el despacho sin llamar. Dumbledore levantó la vista al ver entrar a Harry y frunció el ceño. Tuvo que recordarse a sí mismo que Harry había demostrado un poder tremendo en su último encuentro y no quería provocarlo de nuevo. Ah, Harry, pasa y siéntate. ¿Te apetece un caramelo de limón?, preguntó con dulzura.
El profesor Snap se apoyó en la pared, detrás y a un lado del director. Miró al joven con el ceño fruncido al entrar. No, gracias, director, respondió Harry en tono educado. Harry, te pedí verte esta noche porque quiero saber dónde has estado exactamente el último día y medio. Aunque es posible que la señorita Granger tenga una emergencia familiar, tú no tienes familia. Tengo una tutora, director, y legalmente se la considera familia. Sería de gran ayuda que dejara de olvidarlo. Estoy segura de que la nota de Amelia explicó la situación, y aunque no fuera así, la profesora McGonagall probablemente le dio suficientes explicaciones. Amelia y la profesora McGonagall simplemente dijeron que era una emergencia familiar que los involucraba a ustedes dos y a la señorita Granger. Me alegra verlos de vuelta sanos y salvos, y por eso supongo que la emergencia ha terminado, ¿no? Oh, se acabó por ahora, director. No puedo prometer que no se repita, pero si lo hace, no será deliberado por nuestra parte, se lo aseguro. Dumbledore frunció el ceño. Harry claramente no tenía intención de decirle de qué se trataba. Muy bien, Harry. En el futuro, cuando surjan emergencias como esta, por favor, avísame antes de irte del colegio. Como director, tanto tú como la señorita Granger sois responsables. Harry no hizo ningún comentario, pero permaneció sentado mirando al anciano con calma, esperando. Ahora, pasemos a la otra razón por la que pedí verte esta noche. Me gustaría que empezaras a tomar clases de defensa correctiva con el profesor Snap. Esa será la tapadera, por supuesto. Lo que realmente te enseñará es... No, dijo Harry en voz baja. Disculpe, dijo Dumbledore sorprendido. ¿Qué parte del no quedó clara, director? Preguntó Harry cortésmente, con expresión inocente. Soy el director aquí, señor Potter. En cuanto a los horarios de clases, usted, como estudiante, hará lo que yo diga, dijo Dumbledore, con el rostro rojo de ira. Saltando de su silla, furioso, Harry se inclinó pesadamente sobre el escritorio de Dumbledore. ¿Estás loco? Ese idiota grasiento no pudo enseñarme nada de defensa. Ahora mismo estoy sacando un sobresaliente en defensa, según el profesor Blackthorn. Ante sus miradas incrédulas, los labios de Harry se torcieron en una mueca de desprecio digna del idiota en cuestión. ¿Qué? ¿No les dio suficiente lección estar pegados al techo? ¿Qué tengo que hacer ahora, señor Potter? El profesor Snap le enseñará técnicas avanzadas de duelo. Técnicas que, debo añadir, no se enseñan ni siquiera a los alumnos de séptimo año de nivel Estasis. Necesita este nivel de instrucción, de lo contrario, no podrá enfrentarse a Voldemort, dijo Dumbledore con vehemencia. Ya he recibido instrucciones mucho antes de lo que él pueda proporcionar, dijo Harry, burlándose de Snap. ¿Y Voldemort? Bueno, Albus, se me ocurre que ya has matado a un señor tenebroso, así que he decidido dejarte matar a este también. Piensa en la fama y la gloria que obtendrás por ello, respondió Harry con una amplia sonrisa. Snap se enfureció y empezó a alejarse de la pared. Dumbledore lo detuvo con un gesto de la mano. No, Severus, si el niño se niega a aprovechar la oportunidad que le hemos brindado, poco podemos hacer para persuadirlo. Puedes retirarte, Harry, dijo Dumbledore con frialdad, agitándole la mano. Ambos hombres observaron a Harry salir de la oficina. Luego, Dumbledore se recostó en su silla y suspiró profundamente. Mira, Severus, como predije, no aceptaría la oferta de entrenamiento. Su vínculo con la hermandad es demasiado profundo, y se está extendiendo. Además de la señorita Granger, otros aquí en Hogwarts visten uniformes de la hermandad. No sé a qué se debía esta emergencia familiar, pero probablemente tenía algo que ver con la hermandad. Más inquietante aún es que Amelia escribió esa nota y McGonagall la entregó. Creo que Minerva merece la pena vigilarla, director. Últimamente ha mostrado una creciente tendencia a la división de lealtades, murmuró Snap, aliviado. Realmente no quería arriesgarse a enseñarle a Potter a batirse en duelo, pero la oferta tenía que hacerse. Dumbledore pareció sumido en sus pensamientos por un momento antes de levantar la vista. Puede que sus lealtades sean confusas, pero Minerva es leal a Hogwarts ante todo,
Sevires. Sin embargo, puede que tengas razón. La vigilaré. Mientras tanto, gracias por tu ayuda. Seguro que tienes tarea que corregir. Snap, reconociendo el despido, asintió y salió de la oficina. Dumbledore estaba sentado en su escritorio repasando su conversación con Harry. Cuanto más tiempo pasaba, más preocupado se sentía. Harry había dicho que no pelearía con Voldemort. En el calor de la discusión, lo habían ignorado, pero ahora lo tenía en la mira. Harry debía luchar contra Voldemort. Era su destino. Traje de la cabeza de Gryffindor. Hermione se acurrucó en el sofá con su libro de pociones. Ya estaba vestida para dormir, en pijama y bata. Esperaba a Harry, un poco preocupada porque lo habían llamado al despacho del director después de cenar. Ella levantó la vista del sofá en su pequeña sala común cuando la puerta se abrió y él entró cojeando. Anoche, a esta misma hora, se preparaba para entrar en batalla y salvar la vida de sus padres. Esta noche parecía que no había dormido en días. «Oye, ¿estás bien?», preguntó preocupada. «Sí, supongo que sí». Cuando salí del despacho de Dumbledore, lo único que quería era un baño caliente. Ahora ya no estoy tan seguro. La cama suena mucho más apetecible, dijo con cansancio. Ella asintió, comprendiendo, mientras él desaparecía en su habitación y ella volvía a leer su libro. Tras otra hora de lectura, sintió los párpados tan pesados que decidió retirarse. Marcó con cuidado su lugar en el libro y se levantó. Estaba a punto de ir a su habitación cuando, en un impulso, abrió la puerta de la habitación de Harry. Una vela eterna ardía en un rincón de la habitación y, bajo la tenue luz, vio a Harry retorciéndose en la cama, presa de otra pesadilla. Se acercó a su cama y lo observó un largo instante. Él giró la cara hacia ella mientras dormía y ella lo vio temblar. Tras tomar una decisión, arrojó su bata en una silla cercana y se metió bajo sus mantas. Ella le tocó suavemente la mejilla con una mano y sus temblores disminuyeron. Su respiración comenzó a estabilizarse y finalmente los temblores cesaron por completo mientras ella yacía allí, sin tocarlo del todo, salvo por su mano en la mejilla. Se giró hacia un lado y la rodeó con un brazo, acercándola más. Abrió los ojos por un instante y luego los volvió a cerrar mientras una suave sonrisa se dibujaba en su rostro. Su sonrisa coincidió con la de él mientras se acercaba a él, robándole algo de su calor. Cerró los ojos mientras su cuerpo se relajaba contra el suyo. Mientras dormían, ninguno notó que Crookshank se acomodó a los pies de la cama. Al fin y al cabo, los gatos siempre eligen las mejores posiciones para dormir. Gran comedor de Hogwarts. Desayuno. Para Harry, levantarse de la cama a la mañana siguiente fue un ejercicio de fuerza de voluntad. Al despertar, se encontró acurrucado con Hermione en su cama. Al principio, se sintió confundido y sorprendido de no estar solo. Estaba seguro de que se había acostado así. Sin embargo, tener a Hermione en su cama le presentaba varios problemas embarazosos. El primero fue que, en algún momento de la noche, su mano se posó sobre su pecho y ahora se encontraba ahuecándolo suavemente. Otro problema fue que al despertarse se encontró frotando su erección contra su trasero. Claro, llevaba pijama, pero aún así, y ciertamente no ayudaba que ella ocasionalmente se frotara contra él. Si hubiera podido morir de vergüenza en ese momento, lo habría hecho. Saliendo silenciosamente de la cama, no notó la sonrisa de Hermione mientras tomaba algo de ropa y se dirigía rápidamente al baño. Su ducha matutina fue necesariamente fría y breve. Se sorprendió al volver a su habitación y encontrar la cama vacía. También se sintió agradecido, en cierto modo, porque significaba que no tendría que lidiar con ese problema tan temprano. Se vistió apresuradamente y se debatió entre esperar a Hermione o bajar a desayunar solo. Al final, su coraje de Gryffindor le falló y se escabulló de la suite principal mientras Hermione aún estaba duchándose. Harry se sentó como siempre entre sus amigos y murmuró sus saludos. Luego empezó a llenar su plato, negándose a mirar a nadie a los ojos. Unos minutos después, Hermione se unió a ellos, sentándose y saludando a todos como si nada hubiera pasado. Harry se sonrojó y bajó la mirada hacia su plato, moviendo la comida. «Harry, ¿estás bien, amigo?», preguntó Neville preocupado. «Sí, Harry,
te ves sonrojado hoy. Quizás tengas fiebre, dijo Ginny preocupada. Harry echó un vistazo a la mesa. Hermione lo miraba con una expresión divertida y hambrienta que le revolvió el estómago. Estoy bien, muy bien, murmuró, y casi saltó del asiento cuando Hermione le puso una mano en el muslo por debajo de la mesa. Está bien, solo que le costó levantarse de la cama esta mañana, dijo Hermione con una risita apenas disimulada. Harry hizo una mueca mental y miró a los demás, con la súplica claramente escrita en su rostro. Ginny lo miró y contuvo la risa. Luego le lanzó una mirada a Hermione que indicaba claramente que querría más información más tarde. Neville, Draco y Terry parecían totalmente confundidos por el comentario de Hermione, mientras que las demás chicas le sonreían cálidamente. En definitiva, puso a Harry aún más nervioso. Estaba a punto de decir algo cuando la aparición del correo matutino lo salvó, ya que todos centraron su atención en las lechuzas. Rara vez recibía correo, así que volvió a su desayuno. En el otro extremo de la mesa de Gryffindor, y de nuevo en la de Slytherin, varias lechuzas reales entregaban sus mensajes antes de alzar el vuelo. Tras darles tiempo a los desterrados para leer su correo, Harry sacó a relucir un tema que había querido tratar con ellos hacía tiempo. Chicos, presten atención un segundo. Tengo una pregunta que me gustaría que todos reflexionaran sobre la profesora Blackthorne. Me pregunto si podemos confiar lo suficiente en ella como para incluirla en nuestro plan. No me den su opinión ahora si no están seguros. Piénsenlo. Estoy tratando de decidir si deberíamos concertar una reunión con ella, dijo con seriedad. Ginny levantó la vista de su desayuno y se encogió de hombros. Me cae bien, Harry. Si crees que puede ayudar, entonces traigámosla, dijo sin rodeos. Hermione y varios más asintieron con agrado. Luna, sin embargo, parecía insegura. Luna, ¿tienes algún problema con el profesor Blackthorne?, preguntó Harry preocupado, y luego miró a su alrededor. Seré franco, es algo en lo que todos estamos de acuerdo, o no sucederá. Me han estado esperando para que dirija esto y, en gran medida, puede que lo esté haciendo, pero no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda. La mirada de Luna estaba desenfocada al volverse hacia Harry. No lo sé, me cae bien y confío en ella. Pero algo en ella me hace pensar que aún no hemos roto el récord de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Harry sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se lo quitó de encima y se quedó pensativo unos instantes. De acuerdo, Luna. Si no estás segura, no haremos nada por ahora. La sala común de la suite del director de Gryffindor, unos días después. Hermione estaba sentada en la sala común con Susan, Luna y Ginny. Los chicos estaban estrenando las escobas nuevas que Harry les había comprado. Harry y Draco eran buenos voladores, pero Terry y Neville necesitaban practicar. Con los chicos fuera, era hora de una de esas actividades más misteriosas, charlas de chicas. Ginny rebotó en el sofá y se enfrentó a Hermione. Acababan de terminar de hablar de Susan y Terry, y ahora Ginny quería que Hermione le contara los trapos sucios. Está bien, Hermione, es hora de confesar. Desde el ataque a tus padres, Harry actúa como si estuviera enamorado de ti. Lo tienes tan idiota que le cuesta hablar. Se ha vuelto torpe y nosotras, queremos saber qué pasa, exigió la pelirroja, sonriéndole a su amiga. Hermione miró a las otras tres chicas y sus rostros ansiosos. Suspiró un momento y luego, inusualmente, soltó una risita. Todo empezó la noche en que atacaron a mis padres, cuando me quedé dormida accidentalmente en la cama de Harry. Estaba demasiado exhausto y herido como para hacer algo más que dormir, y eso hicimos. Desde entonces, me he acostado con él todas las noches. He intentado dormir en mi propia cama, pero las pesadillas, bueno, no parecen ocurrir cuando estoy con él. Sus pesadillas también parecen desvanecerse cuando estoy con él. El problema es principalmente de Harry. Supongo que debería hablar con él, pero ha estado tan ocupado siendo un caballero absoluto que me ha interesado más ver hasta dónde es capaz de llegar para hacerlo. Soltó una risita antes de continuar. Las últimas 2 noches se ha acostado completamente vestido. Pensé que se acostumbraría, pero no ha sido así.
Luna miró a Hermione un instante y Hermione se estremeció al sentir una oulide de curiosidad y preocupación. Entonces, la expresión de Luna se volvió borrosa. Eso es cruel, Hermione. Deberías hablar con él. Has olvidado que Harry necesita tu guía. No necesita que lo molestes, dijo Luna con dulzura. Hermione parpadeó sorprendida, mirando al Ravenclaw. Luna se llevó una mano a la frente. ¿Qué? ¿No crees que no puedo ver cómo es Harry en realidad? Que no diga las cosas en voz alta no significa que no pueda verlas. Hermione se sonrojó ante los comentarios de la joven. Lo siento, Luna. Supongo que nunca. Lo sé, Hermione. No eres la única que piensa eso. Pero entiendo perfectamente a Harry. En muchos sentidos, él y Draco se parecen. Ambos no tienen ni idea de cómo tratar con las mujeres. El padre de Draco lo expuso a la peor clase de mujeres, y aunque eso le dio mucha experiencia en la mecánica, también lo dejó terriblemente incapaz de tratar con una mujer a nivel emocional. A Harry le pasa lo mismo, aunque por razones diferentes, y además le falta experiencia. Sabes que le importas demasiado como para hacer cualquier movimiento sin que le digas que está bien. Meterte en la cama y provocarlo solo lo confunde. Es evidente que te ama profundamente. Creo que mucho más de lo normal para alguien de su edad. Hazte un favor a ti misma y a él, y dile lo que quieres y necesitas de él. Hermione se recostó en el sofá, pensando en lo que Luna había dicho. Tenía sentido para ella. Harry se había vuelto más asertivo con ella cuando sabía dónde estaban los límites. Pero cuando ella introdujo la cama en el asunto, él se echó atrás, sin saber cómo proceder. Tendría que hablar con él. Tienes razón, Luna. Tendré que hablar con él, dijo, y se detuvo al abrirse la puerta de la sala común y entraron los chicos. Neville estaba pálido como un fantasma, apoyado entre Harry y Draco. Los demás sonreían tontamente. Ginny levantó la vista preocupada. Neville, preguntó con inquietud. ¿Estará bien, Ginny? Simplemente se dejó llevar un poco y siguió a Harry en un picado espectacular. No tocó el suelo, pero creo que se llevó una sorpresa terrible, respondió Terry mientras Draco y Harry sentaban a Neville junto a ella en el sofá. ¿Un salto de potencia en espiral?, preguntó Ginny secamente. ¿Desde qué altura? Harry y Draco se miraron. Unos 150 metros, dirías, preguntó Draco con suavidad. Cerca de 600, creo. Es difícil saberlo a esa altura, respondió Harry. Luego se encogió de hombros y sonrió. Lo hizo de maravilla, Ginny. Salió justo a tiempo, sin dejar de seguirme. Solo después se tambaleó así. Hermione miró a Draco y a Terry. Supongo que ustedes dos también siguieron a Harry a ese antro, preguntó con dulzura. Ninguno de ellos se había dado cuenta aún de que estaban en apuros. Draco y Terry intercambiaron una mirada y luego asintieron, sonriendo con picardía. La expresión de Hermione se endureció y miró a las otras chicas, que la imitaban. Ginny se volvió hacia Hermione, con un destello peligroso en sus ojos. ¿Quieres encargarte de los tuyos mientras yo me encargo de los míos? Ginny agarró a Neville del brazo y condujo al chico inestable de vuelta a la sala común de Gryffindor. Las otras dos chicas también sacaron a sus novios de la sala. Harry miró a Hermione e hizo una mueca ante su mirada fulminante. Estoy en problemas, no. Siéntate, dijo, señalando el lugar en el sofá junto a ella. Harry se sentó pesadamente en el sofá y esperó la reprimenda verbal que sabía que venía. ¿Recuerdas aquella vez en tu baño durante las vacaciones?, le preguntó con dulzura. Harry se sonrojó y apartó la mirada de ella. Mírame, dijo en voz baja. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, continuó. He estado viniendo a tu cama por las noches porque he intentado dormir sola y las pesadillas son insoportables. No entiendo cómo logras dormir con tus pesadillas, pero no te avergüences de compartir la cama conmigo, Harry. Espero que algún día compartamos mucho más que eso. Yo también lo espero, Hermione, pero ha sido difícil. Ciertamente que sí, dijo ella, interrumpiéndolo con una risita. Harry se sonrojó nuevamente y ella se movió hacia su regazo. Oh, no te preocupes, Harry. Es una forma de adulación que una chica puede aprender a apreciar. Mientras tanto,
espero que vuelvas a ponerte el pijama o solo los calzoncillos. Se acabó esto de estar completamente vestido en la cama, señor, dijo juguetonamente. Y yo que pensaba que me ibas a gritar por Neville, murmuró mientras le mordisqueaba juguetonamente la oreja. Hermione rió y se apartó de él, con su aliento haciéndole cosquillas en la oreja. No, si Neville está tan loco como para seguirte en un picado de potencia, entonces dejaré que Ginny le grite. Vuelas como si tuvieras alas. Hogwarts. Tarde esa misma noche. Gemidos apagados y respiraciones agitadas competían con el susurro y el susurro de la ropa al ser apartada. La oscuridad absoluta añadía una intimidad inquietante al diminuto espacio, aunque la pareja estaba demasiado ocupada para notarlo. Se acariciaron y se excitaron hasta el punto de excitarse. Retrocedieron un momento y el joven murmuró el hechizo anticonceptivo. Al acercarse de nuevo, la puerta del pequeño armario de las Scoubs se abrió de golpe y se quedaron paralizados al ver la luz que los inundaba. Miren lo que tenemos aquí, dijo una voz áspera con picardía. 2 estudiantes desperdigados y medio desnudos. ¡Ay, qué lío tenemos! Hannah Abbott y Justin Finch Fletchley miraron a Argus Filch con la boca abierta, estupefactos. Siempre les había hecho gracia que las parejas contaran historias de terror sobre cómo Filch los había pillado besuqueándose en un armario de Scoubs o en un aula desocupada, pero nunca habían creído que les pasaría a ellos. Habían elegido este armario en particular para asegurarse de que no pasara. Estaba ubicado en la planta principal, a poca distancia de la entrada de la escuela, y demasiado cerca de la oficina de Filch para ser conveniente. Nunca revisaba este armario. Bueno, casi nunca. Vamos, dijo Filch con una sonrisa maliciosa. Supongo que el profesor Dumbledore tendrá algo que decir al respecto. Arreglándose la ropa a toda prisa, ambos adolescentes salieron del armario, sonrojados y balbuceando sus excusas. Guárdelo para el director, dijo Filch con evidente disfrute. Guiando a los 2 vándalos por el vestíbulo hasta las escaleras, miró atrás una vez para asegurarse de que lo seguían. Caminando rápido, se rió disimuladamente. Lo mejor de trabajar en Hogwarts era encontrarlos fuera después del toque de queda y llevarlos ante un profesor o el director para castigarlos. Ver sus rostros radiantes palidecer y desmoronarse de consternación le alegraba el día. Se esforzaba por darles tiempo suficiente para que los pillaran en situaciones comprometedoras. No solo su castigo era peor, sino que la vergüenza de que los pillaran tocándose y babeándose encima lo hacía mucho más divertido. Ah, sí, disfrutaba muchísimo de su trabajo. Al llegar a lo alto de la escalera del 6º piso, se giró hacia el último tramo que conducía al 7º piso y a la gárgola guardiana. Levantó la vista al oír un carraspeo. ¿Qué es esto?, preguntó una voz sedosa desde lo alto de las escaleras. Profesor Snap, dijo Filch, con los ojos brillantes. Dumbledore solía ser indulgente con sus alumnos, pero Snap podía ser realmente cruel. Encontré a estos 2 babeando uno encima del otro en el armario de la planta baja. Me sorprende que llevaran ropa cuando abrí la puerta. ¿De verdad?, preguntó Snap con frialdad, examinando a los 2 Hufflepuff avergonzados. Le hizo gracia la evidente decepción de Argus al encontrar los vestidos. Seguro que el director se encargará de ello. Pero, señor, protestó Filch, subiendo corriendo las escaleras hacia Snap. No deberíamos molestarlo con algo tan trivial, no cuando usted está. Lo que el hombre iba a decir fue interrumpido. A mitad de la escalera, el pie de Filch atravesó un escalón y cayó hacia adelante, y siguió cayendo. Los 2 estudiantes se abrazaron, conmocionados, y Snap se quedó boquiabierto al ver desaparecer al conserje. Un grito estridente resonó en las paredes, al igual que el golpe sordo y espantoso de un cuerpo al chocar contra una piedra varios pisos más abajo. Snap apartó la vista de las escaleras y miró con furia a los 2 estudiantes que seguían observando los escalones por donde había desaparecido el conserje. Ustedes 2, espetó con fuerza, regresen a su sala común. Ahora. Justin y Hannah no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Dieron media vuelta y bajaron corriendo las escaleras, disminuyendo la velocidad solo al llegar a la planta principal. Allí, pasaron junto al cuerpo inmóvil de Argus Filch, tendido en el suelo de piedra.
Hannah se estremeció al ver el charco de sangre que se formaba cerca de la cabeza de Filch. Justin la tomó de la mano y echó a correr hacia las escaleras que conducían a la sala común. Una vez que los estudiantes se marcharon, Snap colocó una barrera al pie de la escalera para impedir que alguien siguiera el camino de Filch hacia la planta principal del castillo. Luego se dio la vuelta y regresó corriendo a la oficina del director para explicar lo sucedido. Varios minutos después, Dumbledore y Snap se acercaron a la escalera y la examinaron de cerca. ¿Dices que las escaleras desaparecieron?, preguntó Albus. No, no lo hicieron, respondió Snap, frunciendo el ceño, pensativo. Su pie pareció pasar por el escalón. Quizás una ilusión. Quizás, asintió el director. Sacando su varita, lanzó varios encantamientos de detección. Interesante, dijo mientras él y el maestro de pociones examinaban los resultados. El tramo de escaleras del medio ha sido desterrado y se ha proyectado una ilusión sobre el agujero. Y un encantamiento tropezar en el escalón justo antes del agujero, dijo Snap, asqueado por lo que estaba viendo. Obviamente esto tenía como objetivo matar a alguien, Severus, pero ¿a quién? Yo, dijo Snap bruscamente. Mi querido muchacho, comenzó Dumbledore, ahórratelo, Albus. ¿No te parece obvio? Ese cabrón de Potter me delató como espía. Voldemort lo sabe y ahora vale la pena dejar Hogwarts. Sí, pero, ¿cómo? ¿No lo ves? Esta trampa no estaba aquí cuando subí estas escaleras esta noche. Alguien me siguió hasta aquí, una vez que entré en tu oficina, preparó la trampa. Puede que tengas razón, Severus, dijo Dumbledore, observando atentamente al joven y escuchando el sonido de pasos al subir las escaleras. Sin embargo, no creo que debamos informar a los demás profesores sobre esto. Con unos pocos movimientos de varita, reparó las escaleras y retiró la barrera de Snap. Como desees, dijo Severus, algo distante. Albus, Severus, gritó la profesora Sprout al rodear el rellano y mirar hacia las escaleras. Acabo de recibir una visita sorprendente de Hannah Abbott y Justin Finch-Fletchley. Me dijeron que Argus se había caído por las escaleras. Lo encontré en la planta baja, está muerto, director, terminó en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Mandé a buscar a papi, claro, pero está muerto. Lo sabemos, Pomona, dijo Dumbledore en voz baja. Sin embargo, Argus no se cayó por las escaleras, sino que tropezó y cayó sobre la barandilla. ¿Te has tropezado?, preguntó Sprout sorprendida. ¿Estás segura? Los estudiantes dijeron. Pobres niños, dijo el director con tristeza. Seguro que es por el susto, Pomona. Por favor, tráelos a mi oficina y les hablaré del tema. Por supuesto, Albus, dijo la pequeña mujer. Cuando bajó apresuradamente las escaleras, Dumbledore se volvió hacia Snap. Un encantamiento desmemorizante, creo, murmuró en voz baja. Mientras tanto, quiero que vuelvas a tus aposentos, Severus. Yo me encargaré de los estudiantes y de Argus. Como quieras, respondió el maestro de pociones. Al bajar las escaleras, se detuvo y colocó los pies con cuidado al llegar a los escalones donde Filch había caído. Al encontrarlos firmes, se estremeció una vez y luego continuó su camino. Los aposentos privados de Snap. El descenso a sus aposentos privados en la mazmorra había sido un suplicio para Snap. Para colmo, un maullido infernal había comenzado al llegar al rellano del tercer piso. Al llegar a la planta principal, descubrió su origen. La señora Norris había descubierto el cuerpo de su amo y lloraba su fallecimiento como solo podía. Que sus gritos le hicieran rechinar los dientes no le preocupaba mucho al felino, estaba seguro, y tuvo que resistir el impulso de patearlo para callarlo. Al iniciar su descenso a las mazmorras, su mente se aceleró. No se le había ocurrido que alguien intentara matarlo dentro del castillo, aunque debería. Sabía que el señor oscuro tenía algunos sirvientes entre el alumnado, la mayoría de su casa. Últimamente había estado tan distraído con los problemas del director con Potter que no había prestado suficiente atención a los suyos. Al entrar en sus aposentos privados, revisó sus salas 2 veces. Al encontrar todo en orden, se sirvió un trago fuerte y comenzó a pasear. Alguien debía de estar siguiéndolo. No había otra explicación para no encontrarse con la trampa camino al despacho del director.
Por primera vez, se sintió agradecido con Argus Filch. Si no hubiera descubierto la trampa en ese momento, la escuela se habría quedado sin un maestro de pociones, en lugar de un conserje Squib. Y aunque no era tan iluso como para pensar que muchos llorarían su muerte, era lo suficientemente humano como para caer en la mentalidad de mejor el que yo, del hombre que acaba de ver pasar su vida ante sus ojos. Al encontrar su vaso vacío, lo volvió a llenar y continuó haciéndolo hasta que la botella de whisky de fuego se vació. Dudó en abrir otro, pero sabía que no serviría de nada. Estaba completamente aturdido y hacía tiempo que su mente se había vuelto confusa. Suspirando, se dirigió al dormitorio y se dejó caer en la cama. En cuestión de segundos, roncaba ruidosamente, y una mancha húmeda se formaba en su almohada mientras babeaba lo que quedaba de la noche. La brillante luz de la mañana lo despertó, provocándole un dolor punzante en la cabeza. Con un gemido, se dio la vuelta. Le dolía todo el cuerpo, no solo la cabeza. Estaba seguro de no haberse movido nada mientras dormía. Llegó al baño, alivió y se lavó rápidamente el mal sabor de boca. Con la vista nublada, salió del baño y buscó hasta encontrar una poción analgésica. La bebió, se dejó caer en una silla y se sujetó la cabeza. Varios minutos después, miró hacia arriba sorprendido cuando su chimenea se encendió y la cabeza de Albus Dumbledore apareció en el fuego. «Ah, Severus. Me alegra encontrarte despierto. ¿Puedo pasar?», preguntó el director. «Si quieres», dijo Snap, frunciendo el ceño. Se sentía mejor por la poción, pero no tenía ánimos para visitas. Sin embargo, no se podía negar al director. «¿Una noche difícil?», preguntó Albus mientras se sacudía la ceniza de la túnica. «Podría decirse que sí», dijo Severus, con el labio quebrado en un gesto de evidente disgusto. «¿Querías algo?». «Sí, de hecho», dijo Dumbledore con seriedad. «Primero, debes saber que anoche enterramos a Argus». «¿Tan rápido?», preguntó Snap sorprendido. No tenía parientes vivos, así que no había razón para esperar. Justo antes del entierro, lancé hechizos de memoria a los 2 estudiantes que presenciaron su caída. Han sido modificados lo suficiente para que coincidan con lo que le conté a Pomona sobre el incidente. «Estoy seguro de que es lo mejor», murmuró Snap, deseando que el anciano fuera directo al grano. «Esta mañana recibí una notificación de la Junta de Gobernadores sobre una revisión del incidente. Se espera que participe». «¿Qué? ¿Por qué yo?». «Porque fuiste testigo, Severus», dijo Dumbledore con seriedad. «Conseguí que los estudiantes fueran eximidos de la revisión, pero insistieron en que tenías que estar presente, como el único adulto que vio lo sucedido». «Maravilloso», espetó Severus. «Supongo que estás aquí para repasar la historia». «No, no podemos permitir que mi versión difiera de la que le contaste a Pomona, ¿verdad?». «Me alegra que lo entiendas», dijo el director con firmeza, sentándose frente al joven. «¿Empezamos?». Snap se tapó la cara con las manos y aceptó que no iba a salir de esta. «Cuando estés listo», murmuró. «Desayuno, gran salón». Hermione estaba un poco descontenta con su novio. A pesar de su conversación de la noche anterior, Harry parecía estar sufriendo un bloqueo por la vergüenza. Había pensado que una vez que hablara con él sobre su vergüenza, la superaría, pero no parecía ser así. Lo curioso era que, cuanto más intentaba ser caballero, más lo deseaba ella. Era casi como si estuvieran teniendo una compleja pelea sexual y no verbal. No estaba segura de qué iba a hacer al respecto, pero sabía que tenía que hacer algo. Se sentó a su lado, entre sus amigos, y consideró sus opciones. Sin embargo, Dumbledore, al levantarse para hacer un anuncio desde la mesa principal, interrumpió sus reflexiones. Levantó la vista sorprendida. Los anuncios matutinos eran poco frecuentes y Dumbledore casi nunca los hacía. Prefería que los prefectos se los pasaran a los estudiantes. Un silencio cayó sobre el gran comedor cuando los estudiantes notaron que el director estaba de pie y esperando su atención. Miró por encima de sus gafas de media luna al alumnado, ahora en silencio, por un momento antes de empezar a hablar. «Estudiantes, anoche Hagrid sufrió una terrible pérdida. Argus Filch, nuestro conserje, murió accidentalmente al caer desde los pisos superiores del castillo. Como no tenía familia,
aparte de la señora Norris, fue enterrado en el cementerio del castillo anoche. Desafortunadamente, la señora Norris se está mostrando un poco reacia a cooperar y sigue suelta por el castillo. Les ruego a todos que no atormenten al pobre animal. Se están tomando medidas para asegurar que reciba los cuidados necesarios. Maestros, prefectos, se organizarán patrullas nocturnas adicionales para compensar la pérdida del señor Filch. Recorrió los pasillos de esta escuela por pura banda, velando por el alumnado y manteniéndolo a salvo. Señorita Chan, como delegada, espero que actualice el horario de patrulla de prefecto según corresponda. Por favor, hable con la profesora McGonagall esta mañana para averiguar qué franjas horarias deben cubrirse. Dumbledore se sentó ante el silencioso murmullo del alumnado. Filch quizá fuera apreciado por el profesorado, pero para los estudiantes, era un mal innecesario que se les infligía. Hermione volvió a la mesa y tanto ella como Harry se sonrieron. Escabullirse a los armarios de las SCOVs era algo de lo que nunca tenían que preocuparse. Ambos levantaron la vista cuando empezó a llegar el correo de la mañana. Harry palideció al ver que la mayoría de las lechuzas llevaban aulladores y se dirigían directamente hacia él. Una a una, las lechuzas dejaron caer los sobres humeantes frente a él, en la mesa. Se estremeció al recibir cada uno. Incluso sus amigos retrocedieron con una mezcla de miedo y asombro. Nadie había recibido nunca tantos aulladores a la vez. Fue Hermione quien acudió a su rescate. Sacó su varita y lanzó un encantamiento silenciador sobre la mesa, luego un escudo entre los aulladores y todos los demás. El encantamiento silenciador activó la parte explosiva del hechizo de aullador y las letras explotaron. Varias lechuzas que lanzaban más aulladores quedaron atrapadas en la explosión y perdieron sus plumas, lo que provocó que se estrellaran contra mesas, bancos, estudiantes y el suelo. Harry frunció el ceño y sus ojos brillaron intensamente por un instante antes de volver a la normalidad. Las lechuzas que aún tenían aulladores que entregar de repente parecían confundidas. En algunos casos, salían volando del gran comedor. En otros, entregaban sus cargas a otra persona. Harry observó impasible cómo las lechuzas familiares entregaban aulladores destinados a él a los estudiantes de esas familias. ¿Qué hiciste, Harry? ¿Esas lechuzas te iban a entregar?, preguntó Susan por encima del ruido. Observó las otras mesas y los aulladores que gritaban tan fuerte que pocos pudieron entender las palabras. Cambié mi firma mágica, Susan. Hizo que las lechuzas pensaran que no estaba aquí, respondió Harry en voz alta. No puedo retenerla mucho tiempo, pero creo que puedo lo suficiente para poner un encantamiento enmascarador. Luego extendió la mano y la sujetó con fuerza. Sonrió, agradeciéndole su respuesta a los aulladores. Harry y los marginados observaron el alboroto causado por los numerosos vociferantes en el gran comedor y no pudieron evitar reírse al ver las expresiones de algunos estudiantes al ver que los vociferantes estaban mal dirigidos. Después de unos minutos, el ruido se apagó y todo empezó a volver a la normalidad. Harry guardó la tarea que estaba repasando y empezó a cerrar su mochila cuando otra lechuza entró volando en el gran comedor, dirigiéndose directamente a la mesa de Slytherin. Hubo un momento de silencio mientras todos se encogían al ver entrar a otro pájaro. Al ver que no llevaba aullador, la mayoría se giró aliviada, solo para saltar de nuevo al oír un grito que resonó en las paredes. Provenía de la mesa de Slytherin. Potter, bastardo, te mataré, cabrón, gritó Theodore Nat Jr. Harry levantó la vista y vio a Nat de pie junto a su mesa, con el rostro enrojecido por la ira. El profesor Snape abandonó apresuradamente su puesto en la mesa principal y se acercó al chico angustiado. Nat se movió para evitar a Snape y se dirigió directamente a la mesa de Gryffindor. Nat se detuvo a pocos metros de Harry y se quedó allí, con los puños apretados. Un silencio invadió el gran comedor mientras Harry se ponía de pie y miraba a Nat con serenidad y desdén. Mataste a mi padre, Potter. Tu padre era un mortífago, involucrado en un acto criminal que ya había resultado en la muerte de 3 personas. No lo maté, lo ejecuté por sus crímenes, dijo Harry con indiferencia. Te pagaré por esto, Potter. Lo juro por la tumba de mi padre. Oh, madura, Nat.
Tu padre no era más que un perro rabioso que necesitaba ser sacrificado. Así que lo hice, y me llevé a otros 6 mortífagos con él. Te daré un consejo, gratis. Tú y los demás miembros del club de chicos de Voldemort no merecen mi tiempo, así que no te metas en mi camino, advirtió Harry con frialdad. Nat buscó su varita. Los ojos de Harry brillaron con poder y, antes de que pudiera desenvainarla, se oyó un chasquido que resonó por todo el pasillo. Nat sacó su varita y jadeó al descubrir que la había partido limpiamente en 2. Varios otros Slytherin se pusieron de pie indignados al descubrir también sus varitas rotas. Parece que hoy es tu día de suerte, Nat. Estás desarmado, dijo Harry con una leve sonrisa. Luego se agachó y recogió su mochila. Le ofreció una mano a Hermione y ambos salieron del gran comedor con el resto de los marginados a cuestas. En la mesa principal, Dumbledore frunció el ceño. Harry había roto las varitas de 10 estudiantes. Suspirando, se giró y le dijo a McGonagall que programara una excursión a Ollivanders para comprar varitas nuevas para esos estudiantes. El caldero chorreante. Era una vida solitaria, pero se estaba adaptando. La mayoría de su familia ya no le hablaba. Al terminar de almorzar, tiró unas monedas sobre la mesa y saludó a Tom al salir. El pelirrojo alto salió del caldero chorreante y miró al cielo. Era un día agradable, fresco, pero el sol calentaba el día invernal. Miró la hora y decidió volver caminando al ministerio. El paseo le sentaría bien. De tanto estar sentado, había empezado a desarrollar una barriga notable. Estaba pasando por un callejón oscuro cuando se puso rígido al sentir la punta de una varita presionando la parte posterior de su cuello. Al callejón, despacio y con cuidado, dijo una voz desconocida. Temblando, se adentró en la pinambre del estrecho callejón. Logró adelantarse un par de centímetros a su asaltante cuando oyó Imperio. Una suave calma lo invadió y sonrió con serenidad. Se giró para mirar al hombre que lo había obligado a entrar en el callejón. Bueno, Weasley, parece que tenemos un problema y te han elegido para ayudarnos a resolverlo. Con la corrupción en tu familia, esto no le sorprenderá a nadie. Hubo un destello de luz y la oscuridad lo envolvió. Unos minutos después, se reencontró con el mundo y negó con la cabeza. Frunció el ceño ligeramente al notar que se le había soltado el zapato. Se encogió de hombros, pensando que lo arreglaría en la oficina. Sin siquiera mirar atrás, salió del callejón y continuó su camino de vuelta al trabajo.